Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al taller de educación sexual integral, a esta primera clase que es sobre enfoques de la educación sexual y la perspectiva de la ESI. La idea en esta clase es empezar a pensar qué es lo que pasa con la educación sexual dentro de las escuelas, también poder revisar un poco nuestras trayectorias escolares en relación a la educación sexual que recibimos y así poder diferenciar de esta perspectiva particular que propone la educación sexual integral. Bueno, para esto, todos los docentes tenemos que saber que hay una ley nacional, que es la ley 26.150, que es del año 2006, que es de educación sexual integral, y va a plantear que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral y que los establecimientos, ya sean públicos, de gestión estatal y privada, y de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, están obligados, digamos, a garantizar este derecho. Como docentes tenemos que saber de esta obligatoriedad que tenemos, digamos que nos ubica también en un lugar de muchísima responsabilidad en relación a la garantía de este derecho de los educandos, digamos, desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario. Y particularmente, digamos, esta ley tiene otros antecedentes, algunos que son internacionales y, digamos, que refieren a pactos y a tratados internacionales, y a otras leyes nacionales que se han ido sancionando desde 2002, es el caso de la ley 25.673, que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde por primera vez, digamos, en nuestra legislación nacional, podemos encontrar un grupo de derechos que son derechos que tienen que ver con los derechos sociales, que son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de mujeres y adolescentes. Y estos derechos, digamos, también están muy relacionados con la garantía del derecho a la ESI, ya que dentro de estos derechos se comprende el poder recibir información acorde a la edad, acorde a la situación que se está transitando, digamos, que sea válida, que sea científicamente probada en relación a nuestra salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Digamos, son muchas las leyes que se vinculan a la ley de ESI, otras de ellas es la ley de violencia de género, que es la 26.485, que también tiene que ver con una convención internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que se incluyó en la Constitución Nacional en el año 1994, y otras leyes que fueron posteriores, como la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, la fertilización asistida, la ley de anticoncepción quirúrgica, la ley nacional de SIDA, que es un poco más vieja, la de parto respetado, y la última, a fines del 2020, la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que también viene a, digamos, a garantizar cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos. La clase de hoy tiene la finalidad de que podamos empezar a reconocer distintos enfoques o tradiciones en educación sexual que aparecen dentro de la escuela. Entonces, en cada uno de estos enfoques vamos a poder reconocer centralmente una idea acerca de la sexualidad
En general, la mayoría de los enfoques tienen una idea sesgada y no integral, como lo va a plantear la educación sexual integral, una visión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cuál es la propuesta pedagógica que va a sostener cada uno de estos enfoques. También va a haber, digamos, van a ser pensados de cada uno de los enfoques los roles de las personas que aparecen involucradas, ¿no? Un rol definido para los estudiantes, para los docentes y también para las familias. Estos enfoques muchas veces aparecen, digamos, entrecruzados, ¿no? En las prácticas concretas. Si también después miramos nuestra experiencia al haber transitado la escuela, nos vamos a dar cuenta que podemos reconocer en distintas circunstancias o en una misma circunstancia la presencia de estos enfoques. Algunos de estos enfoques van a estar más cercanos a lo que propone la educación sexual integral, y es más, la educación sexual integral va a tomar algunos aportes de esos enfoques, y otros van a estar bastante más alejados y en general reñidos con lo que plantea o propone la educación sexual integral. Y dentro de las preguntas que nos podemos hacer para poder reconocer estos enfoques, aparece, ¿no?, el tema de si ese enfoque o esa tradición en educación sexual va a considerar a los estudiantes como sujetos de derechos, si respeta la diversidad sexogenérica, si tiene en cuenta las relaciones entre los géneros que están atravesadas por relaciones de poder, y si valora la experiencia de los estudiantes, la afectividad y la forma de vivir nuestro cuerpo. Entonces, dentro de los enfoques más alejados de la educación sexual integral, vamos a encontrar dos. Uno es el enfoque tradicional moralista, y el otro es el enfoque biomédico. Y en general, estos dos enfoques probablemente aparecen juntos dentro de la escuela. Entonces, el enfoque tradicional moralista va a plantear, digamos, una mirada sesgada sobre la sexualidad, la va a reducir a las relaciones sexuales, ¿no? Y relaciones sexuales, digamos, desde una perspectiva de la heteronormatividad, es decir, relaciones sexuales entre varón y mujer, ¿no? Una relación sexual heterosexual. Va a considerar, digamos, dentro de su propuesta pedagógica, la prescripción moral, digamos, las cuales también va a considerar como universales, es decir, como que son válidas para todo el mundo, ¿no? Esto se ve muchas veces en las escuelas religiosas, digamos, pero también aparecen en las instituciones públicas. Esas prescripciones van a ser acerca de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal, y aquello que desde esta perspectiva es normal y lo que es anormal. Entonces, la pedagogía, digamos, que subyace es una pedagogía que va a ser mecanicista, es decir, esto se puede hacer y esto no, digamos, la recomendación o el propósito dentro de la tradición moralista en relación a la sexualidad es la abstinencia, ¿no? La abstinencia que se plantea hasta el matrimonio, digamos, en la versión más ortodoxa, y luego aparece, digamos, la idea de las posibilidades de las relaciones sexuales, heterosexuales obviamente, desde esta perspectiva, vinculadas a la procreación. Acá esta perspectiva no da ningún tipo de lugar
a una mirada en relación al placer. El otro enfoque que también es, digamos, alejado de la ESI y que está muy presente aún el día de hoy dentro de las escuelas, es el enfoque biomédico, ¿no? Entonces, este enfoque va a entender y reducir a la sexualidad desde el punto de vista biológico, sobre todo desde el punto de vista reproductivo. Los contenidos que va a manejar van a tener un fuerte énfasis en la descripción de lo que es la anatomía de la reproducción. Es más, digamos, los órganos genitales aparecen, digamos, como el aparato reproductor, ¿no? Ya limitando algo en relación a las posibles funciones de los órganos genitales. Y también va a sostener este paradigma, digamos, de la heteronormatividad y la heterosexualidad, planteando que el aparato, digamos, reproductor femenino y el masculino son complementarios y la única posibilidad válida, pensando desde este punto de vista reproductivista, es la relación entre un varón y una mujer. Dentro de lo que se enseña en relación a los contenidos, también van a estar sumamente atravesados por las prescripciones médicas sobre el cuidado a la salud, basadas centralmente en evitar riesgos, ¿no? Y ahí va a estar muy presente dentro de las clases, desde esta perspectiva, la amenaza a poder enfermarse, ¿no? Entonces, lo que se dice de la tradición más biomédica es que enseña con una pedagogía del miedo, del impacto. Entonces, bueno, mirá lo que te puede pasar si tenés relaciones sexuales, y eso también tiende de alguna manera, no tanto hacia el cuidado, digamos que podríamos pensar un cuidado desde la anticoncepción o desde el uso de preservativo para no contraer enfermedades, sino también hacia la abstinencia. Ambos enfoques, digamos que dejan por fuera de su concepción de sexualidad una multiplicidad de elementos o prácticas que están relacionadas con el disfrute del cuerpo, ¿no? Esta dimensión del placer que decíamos que tampoco estaba presente en la tradición moralista. Y también dejan por fuera las emociones, el deseo, los vínculos, que no aparecen para nada dentro de estos enfoques ni resultan relevantes a la hora de plantear o enseñar educación sexual. Bueno, ahora nos vamos a detener en algunos de los enfoques que están más próximos a la ESI y de los cuales la ESI va a retomar algunos elementos. El primero es el enfoque que tiene que ver con la sexología, ¿no? Acá aparece una idea que la ESI retoma, y es que la sexualidad es una construcción que está presente desde que las personas nacen y está presente durante toda la vida, porque es parte constitutiva de los sujetos, ¿no? Entonces, la sexología va a plantear una pedagogía, digamos, que promueve la enseñanza de buenas prácticas sexuales, ¿no? Pero con objetivos específicos. Prevenir disfunciones en el ejercicio, digamos, de la sexualidad, problematizar ciertas creencias y propiciar la exploración de modos personales o compartidos de conocer y disfrutar de la sexualidad. Ahí ya, digamos, vemos que en esta perspectiva hay un lugar que se le otorga a la búsqueda de placer a través de la sexualidad. Da lugar a la subjetividad, ¿no?
Y es un modelo, digamos, que se ha aplicado no tanto dentro de la escuela, aunque hay algunas experiencias y hay algunos docentes que retoman algunas cuestiones de esta perspectiva o han retomado, pero es un modelo más vinculado a la consulta y a la terapia individual. Pero también se plantea que es un modelo, digamos, psicoeducativo de enseñanza acerca de la sexualidad. El otro enfoque del cual también la ESI va a tomar algunas cuestiones es el enfoque judicializante. Este enfoque, digamos, va a plantear que la sexualidad tiene que ver con el derecho y se deben garantizar ciertos derechos para poder proteger, digamos, de algún modo la sexualidad de las personas, ¿no? El ejercicio de la sexualidad de las personas. Por ejemplo, para garantizar el respeto a lo más íntimo y personal de niños, niñas y adolescentes, generando, digamos, ciertos mecanismos o procedimientos para protegerlos, protegerlas y a la vez valorarlos como sujetos de derecho. Entonces, acá hay una formación muy importante en lo que tiene que ver la perspectiva de los derechos humanos, eh, retomando, digamos, los derechos sexuales. Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad libre de violencias. Y también otra de los ejes del enfoque judicializante va a tener que ver con la enseñanza de habilidades relacionadas al autocuidado. Es decir, a poder de algún modo reconocer situaciones que pueden estar vulnerando los derechos de niños, niñas, adolescentes y de personas adultas, y a partir de identificar esas situaciones de vulneración, poder pedir ayuda, ¿no? Entonces, acá, digamos, por ejemplo, este enfoque va a sostener procedimientos que van a estar, digamos, de alguna manera formalizados en protocolos, que hacen que las instituciones sepan cómo accionar, digamos, o qué camino es el que tienen que desplegar, digamos, desde la perspectiva legal para poder ayudar y revertir la situación de vulnerabilización de derechos y restituir los derechos de ese niño, niña o adolescente o persona adulta que está denunciando una situación abusiva, ¿no? Y el tercer enfoque es el enfoque de género, que es un enfoque del cual la ESI va a tomar muchísimo. Digamos, este enfoque centralmente va a reconocer la desigualdad, la desigualdad de género, que es constitutiva de nuestra sociedad. Va a plantear que hay un sistema que sostiene esa desigualdad, que es un sistema, ese sistema patriarcal, digamos, es un sistema que, digamos, en el mundo de Occidente tiene, si nos remontamos a los orígenes, alrededor de 5.000 años, ¿no? Nosotras vivimos en una versión moderna del patriarcado, que además se conjuga con otro sistema que también es opresivo, que es el capitalismo, digamos, donde ahí se da una conjunción entre la opresión de clase del capitalismo y la opresión de género del patriarcado, y esto imprime en nuestras vidas condicionamientos bastante relevantes, digamos, que también limitan nuestras libertades y posibilidades. Entonces, el patriarcado sostiene la heterosexualidad como la única posibilidad, y va a sostener, digamos, ese lugar de privilegio para los varones,
y un lugar de, digamos, de opresión o de un posicionamiento, digamos, desprivilegiado para las mujeres y todas las identidades feminizadas, ¿no? Acá también van a estar en ese lugar desfavorecido todo lo que son las disidencias sexogenéricas. Bueno, entonces, la educación sexual integral, digamos, según la ley, va a plantear cuestiones que son muy importantes, ¿no? Primero va a plantear que debe ser gradual. Esto quiere decir que las niñas, desde que son pequeños, van a ir gradualmente apropiándose de ciertos conocimientos que van a ser progresivos, ¿no? Por eso también se plantea que es progresiva, esos contenidos, digamos, que se van a ir apropiando las niñas, están en los lineamientos curriculares para los distintos niveles de educación, y se plantea también que tiene que ser un espacio sistemático, digamos, que la educación sexual integral no puede quedar ligada a la voluntad de la escuela o a la voluntad de los docentes en el momento que estén dispuestos a hacerlo, sino que tiene que estar presente dentro de la currícula, digamos, como una instancia que se aborda de manera sistemática. Y también es sumamente importante comprender que la educación sexual integral debe ser transversal a el resto de los contenidos que se enseñan en la escuela. Otra de las características tiene que ver con la multidimensionalidad y esta idea de integralidad, de pensarnos a las personas como, digamos, en vez de pensarnos sesgadas por partes, digamos, como si la psiquis estuviera por un lado, el cuerpo por el otro, la sexualidad por el otro, digamos, y los aspectos más vinculados a la afectividad o a lo social por el otro, no, pensarnos sí multidimensionalmente, pero a las personas desde una perspectiva de la integralidad que articule estos distintos aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, políticos, éticos, ¿no? Esto tiene que ver con esta idea de integralidad que desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral se plantea que cuando hablamos de sexualidad nos referimos a la identidad, la diversidad, la dignidad de los seres humanos, considerados en la particularidad y singularidad de cada sujeto y de cada momento histórico y contexto social, las emociones y sentimientos presentes en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con uno o una misma y con el otro o la otra, y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de otras personas a lo largo de la vida, el conocimiento y la percepción que tenemos sobre nuestros cuerpos, que son socialmente construidos, la capacidad que desarrollamos de decir que sí y que no frente a determinadas situaciones, que eso refiere a nuestras posibilidades de autonomía, los modos en que construimos con otras y otros las relaciones afectivas, nuestras fantasías y deseos, todo ello hace a la sexualidad integral, ¿no? Esta es una idea que intenta romper, digamos, y cuestionar los sesgos que sobre todo el enfoque moralista y biomédico plantean en relación a la idea de sexualidad que sustentan. Bueno, entonces decíamos, ¿no? La educación sexual integral tiene que ser un espacio de enseñanza y un espacio de aprendizaje sistemático con contenidos adecuados a la edad de las alumnas y los alumnos, a su situación, a su contexto sociocultural, que comprende saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas
sobre los siguientes ejes que atraviesan a toda la ESI. Digamos, y estos ejes son los que aparecen en una resolución muy importante, que es la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, que es del año 2018, donde reconoce estos 5 ejes de la ESI, y además ahí también van a encontrar los contenidos mínimos, digamos, que deben abordarse en cada uno de los niveles educativos, ¿no? Entonces estos ejes son el ejercicio de los derechos, el enfoque de género, el respeto por la diversidad, la valoración de la afectividad y el cuidado del cuerpo y de la salud. Bueno, vamos a continuar trabajando estos contenidos en el foro que les propuse para trabajar las tradiciones en educación sexual y la perspectiva de la ESI, y ahí les propongo que ustedes vayan articulando a partir de la bibliografía propuesta del Programa Nacional de ESI y el texto de Alonso y otras autoras, que puedan ir pensando una anécdota de algo que les haya pasado a ustedes en su trayectoria escolar, que por ahí también puede tener que ver con su experiencia como docentes, o su experiencia si han acompañado a niñes en trayectorias escolares, de las y los hijos, o sobrinos, sobrinas, que tengan y que por ahí conozcan alguna anécdota, poder retomar esa anécdota para analizar, digamos, la presencia de alguna de estas tradiciones en educación sexual, ¿no? Poder reconocerlas y poder decir por qué ustedes en esa anécdota reconocen ese enfoque. Puede ser uno o más enfoques que estén presentes dentro de esa anécdota, lo que sí tiene que estar vinculado con la escuela. Acá les dejo, si quieren ir revisando algunos de los recursos que vamos a ir retomando dentro de, digamos, a lo largo de la cursada, pero que son como los lugares de referencia en términos de políticas a nivel nacional de educación sexual integral. Uno es el programa de ESI, y el otro lugar son los recursos de educación sexual integral que pueden encontrar en la página Educar, que tiene una sección específica para ESI dividida por niveles. Así que bueno, la próxima vamos a continuar con profundizando sobre los ejes de la ESI, y les espero en el foro para ir compartiendo y poder ir articulando la bibliografía en cada una de sus producciones. Así que nos estamos leyendo en el foro.